12. Y vamos a leer del versículo 41 en adelante. Padre bendito, vamos a abrir su palabra. Rogamos que su Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía. El maestro, Señor, el que nos convence de pecado, de justicia y de paz. Agradecido, Señor, te suplicamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos dice el siervo infiel. Disculpen, hermanitas, es el siervo vigilante del 35 en adelante. Dice, estoy leyendo Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y nosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces empieza en el 35. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué es el lomo? En la armadura del cristiano, en el libro de Efesios, nos dice que debemos vestirnos con toda armadura de los cristianos, del cristiano, ¿no? En el libro de Efesios nos dice también, capítulo Efesios 5, nos habla 6, la armadura de Dios. Dice 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Entonces nos recomienda ponernos la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme, ceñido vuestros lomos. Acá otra vez nos menciona la palabra lomos de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Los lomos de la verdad. En Efesios 1:13 nos dice también de esa palabra de verdad. Nos habla Efesios 1:13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces acá en Lucas nos mencionaba que el siervo vigilante tiene que estar ceñido sus lomos y vuestras lámparas encendidas con la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es el evangelio de salvación. Y ese evangelio de salvación ¿quién obró el evangelio? Durante 33 años y medio, nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se hizo humano y vino a habitar en esta tierra. Dice, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese evangelio el cual nos habla de la justicia de Cristo, porque nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el justo, ¿no? El que obró la justicia. Y justicia es estar al nivel de la ley. Cumplió en todo. El que no hizo pecado, no hubo engaño en su boca, fue Cristo, quien vino a cumplir ese evangelio. Y ese evangelio es la palabra de verdad. La vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra durante 33 años y medio, como lo acabábamos de decir. Cumpliendo una obra completa y acabada a favor nuestro, la cual hoy día presenta en el santuario celestial, para todo el que cree, ¿no? Entonces, si volvemos a Lucas capítulo 12, dice, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Ahora, hemos visto que los lomos tienen que estar ceñidos con la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, ¿no? Ahora, las lámparas encendidas. Si vamos a Mateo 25, vemos la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras. Entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, hermanitos, nos está hablando que habían 10 vírgenes. Todas tenían las lámparas. Y lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que las 10 tenían la palabra estudiaban la palabra. Las 10 vírgenes, ¿no? Tenían las lámparas y salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas tenían el aceite reservado para que no se les apagara sus lámparas. Pero 5 eran insensatas. ¿Y el aceite es símbolo de qué, hermanitos? Del Espíritu Santo. Tenían 5 el Espíritu Santo. Habían estado preparándose, velando, despiertas, estudiando, llenando de aceite sus lámparas, para que no les faltara. ¿No? Cuando viniera el esposo, no tuvieran que pedir prestado. Entonces, volvamos a Lucas capítulo, donde estamos estudiando, 12, 36. Y vosotros el semejante, dice el 35. Y vuestras lámparas encendidas. Entonces tenemos que tener las lámparas, que es la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 109, 105. Pero necesita el aceite, que es el Espíritu Santo. Y para que nosotros tengamos ese Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en el hombre? A través del estudio de su palabra. Si nosotros estudiamos, porque dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que hemos aprendido. Él os recordará todo lo que habéis oído. Pero si estudiamos la palabra, hermanitos, entonces, para poder, Señor, rogar, danos tu Espíritu Santo, tiene que ir acompañado con el Espíritu, con el estudio perseverante de la palabra de Dios. A cada momento, ¿no? Por eso, este siervo vigilante, estaban ceñidos sus lomos con el conocimiento del Evangelio, y sus lámparas estaban encendidas del siervo vigilante. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para entrar a la boda es cuando vamos a entrar al juicio, hermano. Sabemos que estamos viviendo desde 1844 el juicio investigador que desde 1844 se inició. Inicia por los muertos y seguirá por los vivos. Todos seremos juzgados. No hay hombre que no haya de ser llamado a juicio. Y ese juicio tiene la capacidad
de juntar ese grupo escogido que se preparó, que va a ser perseverante, ¿no? Que perseveraron para darle la lluvia tardía, que es la plenitud del Espíritu Santo. Dice, y vosotros sed semejante al hombre que aguarda a su Señor cuando regrese de las en ese juicio. ¿Cómo pasaremos el juicio, hermanitos? No porque yo, por mis obras, sino por la fe, por la obra de Cristo, por ese evangelio de salvación. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. No creer en que Cristo vino a cumplir lo que yo no podía cumplir. Obediente a esa ley, magnificó su ley y no solo la magnificó, sino la engrandeció. Por esa obra consumada, completa y acabada, la cual el Señor presenta en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor y abogado, por esa obra que Él presenta hoy día, podremos pasar el juicio. Si perseveramos en velar y orar, en creer, en aceptar esa obra completa y acabada. Entonces es únicamente la obra de Cristo la que nos hace aceptos en el amado. No por mis obras, sino por la obra del Evangelio de salvación. Y dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le abran enseguida. Cuando el Señor regrese de la boda, le abran enseguida, ¿no? Y dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Entonces, bienaventurados, felices, perdonados. Bienaventurado significa feliz, perdonado aquel que ha sido perdonado, ¿no? Aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Qué hermosa esta promesa, hermanito, para los que velan. En Mateo capítulo 26, el Señor ha sido nuestro ejemplo en todo. Dice en Hebreos, Hebreos 12, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestros ojos deben ser puestos en el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo. En Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Nuevamente vemos la palabra velar, ¿no? Cuando el Señor Jesús iba a padecer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Fue con sus discípulos al Getsemaní. Su alma estaba muy triste, dice, hasta la muerte. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí, velad conmigo. Tenía una necesidad. Iba a pasar una gran angustia, cual ningún hombre la ha pasado. Y iba a ser angustiado y afligido. Por eso les pidió a sus discípulos que velaran y oraran con él. Porque necesitaba la fortaleza, pero nos dio el ejemplo de que él se apartaba al Getsemaní y oraba en las madrugadas, a pesar de que durante el día él salía a sanar enfermos, andaba de ciudad en ciudad. En las noches, para ser fortalecido de madrugada, se apartaba a los lugares para orar y velar. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro no había podido velar con él, ni sus discípulos. Así 3 veces los halló durmiendo. Y les hizo esta pregunta, ¿no? Así que no podías haber velado conmigo ni una hora, ¿no? Otra vez le dijo, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo a sus discípulos. Ahora, así fue por 3 veces. En el 45 les dijo, vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que nos deja? El Señor necesitaba la fortaleza del Padre. Por eso pedía a sus discípulos que velaran y oraran, que pudieran estar de acuerdo, estar apercibidos del tiempo en que vivían, hermanito. Entonces, bienaventurados, felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. El Señor mismo vendrá a servirles, como dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre su puerta, entraré y cenaré con él. El Señor quiere que sus discípulos estén apercibidos. En Primera de Pedro 4:7 dice, Primera de Pedro 4:7, nos dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Estamos viviendo en el tiempo del fin, ya lo sabemos, pero nos aconseja la palabra: sed sobrios y velad. También nos dice en el 5:8 de Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, para no caer en tentación, para que cuando vengan las pruebas, las cosas que han de venir, se nos recomienda ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no queremos, hermanitos, eso. Por eso se nos recomienda velar y orar. Y en Apocalipsis 16:15 nos dice, Apocalipsis 16:15 nos dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, nuevamente acá nos habla de la palabra velar.
He aquí, dice, yo vengo como ladrón. El ladrón no anuncia su venida. El padre de familia está apercibido de que a qué hora para cuidar su casa, ¿no? Pero no nos dice la hora. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, ¿cuál es nuestra vergüenza, hermanito? Cuando Adán se escondió por primera vez, cuando comió el fruto que no debía comer y se vio desnudo y tuvo que esconderse de la presencia de Dios para que no se viera su vergüenza, cayó en pecado. Y nosotros hoy, por eso, todos venimos en pecado. Esa es la vergüenza de nuestra desnudez, ¿no? Pero el Señor lo vistió, fue hallado un corderito, una cabrita, le sacó las pieles y cubrió su vergüenza. Y les habló del Evangelio, que un día vendría el Señor Jesucristo para salvarle de esa caída en la cual él había caído. Y esperaban a su Redentor, ¿no? Entonces, y guarda sus ropas, ese manto de justicia, las ropas, con la cual entraremos a la invitación de las bodas, ¿no? Esa es la justicia de Cristo, esa es la obra de Cristo, una obra perfecta y acabada. A los que han creído, a los que han velado para creer en eso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y necesitamos velar y orar para estar estudiando y apercibido, para que no ande desnudo y vean la vergüenza y no vean nuestra vergüenza. Entonces la recomendación es velar y orar. En Apocalipsis 3:3, vamos a Apocalipsis 3:3, nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, acuérdate de lo que has recibido y oído. Una salvación tan grande. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La obra que el Señor hizo por nosotros. Hoy es el día de la salvación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Entonces, ¿quiénes velaban? Un centinela, un atalaya, cuidaba, ¿no? Defendía. Así nosotros, ¿cuánto más debemos velar y orar, hermanito, para no entrar en tentación? Entonces, un siervo vigilante está en vela, ¿no? Un siervo, como acabábamos de leer en Lucas capítulo 12, el siervo vigilante. Felices, bienaventurados bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor mismo servirá, porque el Señor mismo dijo, yo soy como el que sirve, porque Él vino a hacerse siervo, como nos dice Filipenses 2, del 5 al 8. No vino para ser servido, ¿no? Se hizo siervo, dice, sino para servir. Entonces, que el Señor nos bendiga, nos ayude y a estar perseverando, velando, hermanitos, porque no sabemos en la hora en que el Señor ha de venir. Y seremos llamados a juicio, y nuestros nombres serán llamados. Diariamente, en el continuo, en el santuario terrenal, el israelita iba al santuario
llevando su ofrenda y su corderito para ser sacrificado, símbolo de Cristo, mañana y tarde, para que cuando viniera el día de la expiación, de la purificación del santuario, del borramiento de los pecados, Él pudiera ser aceptado. Nosotros también, mañana y tarde, debemos presentar nuestro culto y pedir perdón por nuestros pecados, para que nuestros pecados no se amontonen y sean perdonados, para que un día sean borrados. Así, hermanitos, que podamos velar y orar. Señor les bendiga y les guarde y nos ayude a estar velando y orando. Un abrazo para todos, bendiciones, hermanitos.